Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Quiero empezar con un breve anuncio. En los próximos meses, en el resto de este año, voy a estar bastante ocupado con otras actividades. Estoy colaborando en la película de Waldo Cagé, El silencio de los cuerdos, donde no solo estoy trabajando fuera de cámara, sino que voy a interpretar un personaje en esa película. Esto toma un esfuerzo, no es lo mismo que filmar mi película, pero toma un esfuerzo, toma trabajo. Y, y también La Cruz, ya pasamos el recreo, el entretiempo, me está tomando bastante trabajo, no de ningún modo comparable a la locura que fue el rodaje. Los 2 meses que duró el rodaje, eso fue una completa locura. No tuve vida en esos meses, pero me está tomando trabajo. Ya no es que hablo con el editor por videollamado una vez a la semana. Me está requiriendo un esfuerzo ahora. Muy agradable, espero que dé buenos frutos, pero me está tomando tiempo. Así que el canal se va a resentir bastante, va a seguir el formato de 2 videos semanales, respondiendo comentarios los lunes y un video los viernes, pero probablemente haga muchos directos y los episodios de la serie vayan saliendo cada tanto, o haga alguna video reacción, algún video más simple, que es lo que pienso hacer este viernes. Em, se va a resentir un poco la actividad del canal. Pero bueno, es porque estoy enfocado en otras cosas que espero que les gusten, que también es parte de lo mismo, del mismo gran proyecto. En fin, vamos con el tema. Una gran fe de error. Generalmente cuando me señalan un error lo destaco el comentario y nada más, pero esto lo quiero mencionar en el video porque es un error importante. Comenté que Rumania era miembro de la OTAN en todo menos en los papeles y me dicen que Rumania es miembro de la OTAN. En efecto, me la había confundido con Moldavia, que es precisamente de lo que estaba hablando en ese post. Moldavia es miembro de la OTAN en todo menos en los papeles, igual que Ucrania. Rumania no, Rumania es miembro de la OTAN. Así que si Rumania le declara la guerra a Rusia, eso sería un conflicto bélico entre un país miembro de la OTAN y la Federación Rusa. Me dirán, ¿eso llevaría a que entre toda la OTAN? No necesariamente, porque la OTAN es una alianza defensiva. Es el Tratado para la Defensa del Atlántico Norte. Así que si un país miembro declara la guerra a un país no miembro, problema tuyo, relate. E incluso hay excepciones a las guerras defensivas. Esto se pactó en la última cumbre, en la cumbre de Madrid. Hay guerras defensivas que son problema del país, no de la liga. Previendo esto en previsión de una guerra marroquí-española. O sea, si hay una guerra marroquí-española, problema de España. Pero sería una escalada importante del conflicto, sin dudas. Ya estuvo por pasar en 2022 cuando Polonia estuvo a 2 pasos de entrar en la guerra. Me dicen, yo creo que la mayor probabilidad de una guerra mundial es un conflicto India-China y no un conflicto Rusia-OTAN. Es que las grandes guerras son complejas en el sentido de que hay un montón de agentes involucrados con un montón de agendas distintas propias y se forman estas grandes alianzas, estos grandes bloques. Siempre fue así. Pero me refiero desde la guerra del Peloponeso. No, no es algo nuevo esto. Las guerras grandes son guerras complejas entre muchísimos agentes con agendas extremadamente distintas y hay un gran metaconflicto que los vincula. Y desde luego esto después se simplifica para la propaganda. Son la democracia luchando por freedom contra los totalitarismos, la raza superior buscando espacio vital. Esas son tonterías para la carne de cañón, para las cabezas de ganado. Pero siempre los conflictos grandes son, son complejos, son como ensambles, rompecabezas de pequeñas guerras. Hasta hay algunas que los historiadores no se ponen de acuerdo
la guerra entre Finlandia y Noruega, hay historiadores que la consideran parte de la Segunda Guerra Mundial, hay historiadores que dicen, no, esto simplemente pasó al mismo tiempo. Es muy complejo. Siempre, siempre es así esto, no sería una excepción, sería la regla. Lo que puede pasar es que haya una guerra en Medio Oriente entre, entre los regímenes amigos de la OTAN y los regímenes amigos de China y Rusia. Estoy usando un eufemismo por si alguien no lo captó. Eh, una guerra en Asia entre China contra una coalición anti-China, la India, Japón, Filipinas, etcétera, Taiwán, y una guerra europea por las, eh, por las estepas ucranianas, y esos tres conflictos se unan en una superguerra entre dos bloques. Ese sería el escenario. No sé si todavía hay tiempo para evitarlo esto, espero que sí. Pero no hay miras de que esto no vaya a ocurrir. Creo que ya me parece que la diplomacia de hoy ya simplemente está dándolo por sentado. Lo está dando por supuesto. Estamos en la misma situación de guerra mundial puesta en pausa que ocurrió entre 1936 y 1939, después de que Alemania fue expulsada de la Liga de las Naciones. Ya todo el mundo sabía que iba a haber guerra, que la guerra era inevitable. Me parece que estamos en ese mismo terreno. Espero que no, espero equivocarme, espero que el mundo haya aprendido algunas cosas y no vuelva a ser la misma estupidez. No lo creo probable, francamente. Me dicen que la clasificación de los personajes entre caóticos ordenados, lawful, y, y entre buenos y malos, procede de los juegos Dungeons and Dragons y no es un consejo literario, es para que nadie haga algo fuera de personaje en el juego de rol, está aquí creado con esa intención. Bueno, el problema, gracias por el dato, no lo sabía, me lo dijeron varias personas, no lo sabía, gracias por el dato. El problema es que yo lo estoy escuchando como un esquema útil para un escritor, como un esquema útil para escribir una ficción, y la verdad que me parece muy flojo. Ese es el problema, que lo estoy escuchando como un consejo de escritura. Yo no, en la vida jugué Dungeons and Dragons, no sabía nada de esto, no tengo la menor idea de eso. Si me encontré con este esquema porque ha salido de ahí, ha cobrado vida propia. Y realmente me parece muy malo, no me parece una herramienta útil. Me dicen que un actor de Juego de Tronos lo criticaron porque su personaje se la pasa caminando y estaba cada vez más gordo en cada temporada. Y se quejó de que el público puede aceptar dragones, pero no puede aceptar un actor gordo. ¿Qué opino de esto? Opino que cuando la única razón de existir de una teoría estética es justificar tu almuerzo en McDonald's, no debe ser una buena teoría estética. Me preguntan, la Final Girl de los slasher y después ha salido a otros géneros, eh, ¿tiene que ser necesariamente una chica, girl? ¿No puede haber un Final Boy, un chico final? ¿Qué se puede hacer con ese tropo? Bueno, yo creo que hay dos razones para que sea una chica la Final Girl. Una es meramente histórica, es una mera cuestión de influencia, que es que el personaje que dio origen a ese tropo, la niñera Laurie Strode de Halloween, es una chica. Y esa es una. Y también creo que hay otra, más de fondo, más importante, y es que me parece que ese personaje, ese tipo de heroína, representa ciertas virtudes típicamente femeninas. Típica, o por lo menos virtudes que asociamos más a lo femenino que a lo masculino. El bien es uno solo, idealmente todos tendríamos que tener todas las virtudes,
pero en la realidad esto no es así. Hay virtudes típicamente masculinas, vicios típicamente masculinos, virtudes típicamente femeninas, vicios típicamente femeninos. Y me parece que la Final Girl, Laurie Strode, representa un tipo de virtud femenina. ¿Y qué se puede hacer con este tropo? Yo creo que se pueden hacer dos cosas, que son más interesantes que seguir filmando copy-paste de Halloween 50 años después. Yo creo que se pueden hacer cosas más interesantes. Una es tomar la estructura del slasher y ponerla en otro contexto, mezclarla con otro género, mezclarla con la acción, con la ciencia ficción, el Depredador, donde la Final Girl es Arnold Schwarzenegger. Pero Depredador es un slasher. Depredador es un slasher. Y típico. O sea, típico no, es un slasher típico mezclado con la ciencia ficción, con una película de acción de ciencia ficción. Y la otra cosa que se puede hacer es analizar ese tropo, descomponerlo, desarmarlo, estudiarlo, ver qué tiene de fondo y que lo terrorífico no sea el monstruo, lo terrorífico no sea el asesino maniático que se fugó de un loquero. Porque en Halloween y en el slasher está esta cosa de que el horror viene de afuera. El horror se escapó de un manicomio, estaba contenido dentro de los muros de un manicomio y se escapó. El horror vino de otro planeta, se estrelló en un plato volador. O sea, el horror no pertenece a este mundo. Y yo creo que algo interesante es mostrar que el horror pertenece a este mundo. Y esto es lo que hace Shyamalan en The Village, donde, bueno, no voy a hacer spoiler, pero digamos que lo monstruoso no son los monstruos en The Village. Esto creo que son dos cosas que se pueden hacer con la estructura del slasher y su típica oposición final entre el monstruo o el asesino o el loco y la Final Girl. Me preguntan qué pienso de la disolución de la AFIP. Nada, es una medida técnica, que voy a opinar de una medida técnica. Tendría que tener un conocimiento técnico para ver si me parece buena idea, mala idea. Y aún en ese caso, lo único que podría decir es, sí, me parece buena idea. No, me parece mala idea. No podría decir mucho más que eso. Incluso si tuviera los conocimientos técnicos para tener una opinión. ¿Sabe qué? Le voy a decir qué opino de toda la gente opinando sobre la disolución de la AFIP. La AFIP es una agencia, por cierto, para los que no son de Argentina. La AFIP es una agencia de recaudación de impuestos que fue disuelta y sus funcionarios su estructura burocrática fue asimilada por otra institución en estos días. Le voy a decir qué opino de la polémica, de las opiniones acerca de la disolución de la AFIP. Me recordó mucho este asunto a algo que decía Scalabrini Ortiz hace casi un siglo, sobre el modo en que los medios de la época presentaban las noticias que involucraban a los intereses de Londres. Y citaba, por ejemplo, una ley donde decía, una ley en Argentina, que establecía que todos los puertos tenían que tener montacargas. Nada más. Y Scalabrini Ortiz comenta que una ley típica, una ley normal, establece, existe un problema. Creemos que la causa del problema es este. Para eliminar la causa del problema, creemos que habría que tomar estas medidas. Esa es la estructura de una ley. Esa es la estructura de una ley normal. Se establece qué se va a hacer, qué se va a hacer, por qué se lo va a hacer, para qué. En cambio, en esa ley tenemos únicamente el qué. Vamos a poner autoelevadores en los muelles. No está ni el qué, ni el por qué, ni el para qué. Está simplemente el qué va a hacer el Estado. Vamos a instalar montacargas en los muelles. Scalabrini Ortiz decía que cualquiera que lea eso pensaría que el Parlamento, el Senado que la sancionó,
cree que los montacargas se ven bonitos y quiere tenerlos, quiere coleccionarlos. Cualquiera pensaría eso. Bueno, yo veo esa misma, esa misma lógica. Nos dicen únicamente el qué se está haciendo, no se nos dicen por qué, no nos dicen para qué. No te atrevas a preguntar por qué, no te atrevas a preguntar para qué. La única diferencia es que en 1930, en los 1930, esta forma de redactar las leyes totalmente anormal tenía el propósito de que la gente no hablara del tema, no hablara de los montacargas. ¿Por qué hay montacargas? ¿Por qué vamos a poner montacargas en los puertos? No hablara del por qué, no hablara no hablara del tema la gente. Mientras que ahora, ese mismo tipo de leyes es para que la gente hable sobre los montacargas. Pero no hable por qué están ahí, no hable para qué están ahí. La discusión es, ¿qué te parecen los montacargas? Yo creo que son lindos, habría que pintarlos de verde porque el color azul que tienen de fábrica no me gusta. Ahora es para tener a la gente discutiendo, pero discutiendo, opinando, peleándose, llamándose istmatafóbico, pero discutiendo sobre montacargas. No preguntes por qué el montacarga está ahí, no preguntes a quién beneficia eso, no preguntes quién ordenó ponerlo. Discutí sobre el montacargas. Esa es la diferencia. En esencia es de la misma forma de política y no es de extrañar. La gente que puso a Milei de presidente es la misma que ponía a los gobiernos en 1930 en Argentina. O sea, no es de extrañar que sigan con las mismas mañas, no hayan cambiado. Si no está roto, ¿para qué lo vas a arreglar? Me preguntan si he visto los videos de la serie de la conciencia de Enrique, de Adictos a la Filosofía. Sí, ¿qué me parecen? La serie me parece estupenda como material de divulgación. Las ideas que discute, bueno, pues tengo ideas variables, obviamente, como debe tener también Enrique. Obviamente, el tema del problema mente-cerebro. Vea, yo soy escéptico sobre ese tema. Yo no tengo una posición tomada sobre el llamado problema mente-cerebro. Lo que sí tengo es un cerebro en funcionamiento y por lo tanto no soy totalmente escéptico, no soy un escéptico pirroniano, sino que descarto las hipótesis más ridículas, más absurdas, más obviamente falsas, que son prácticamente todas. Algo que noto en eso, a ver, acepto cualquier teoría que no me obliga acepto como probable, como posible, cualquier hipótesis que no me obliga a negar algo obvio que estoy viendo con mis ojos o que estoy sintiendo con mi experiencia. Que existe la conciencia, que existe la materia, que hay una obvia relación de causa y efecto entre nuestro cuerpo y nuestra conciencia. Mientras una hipótesis, una filosofía no me obliga a negar algo obvio, ok, puede ser. El problema es que casi todas las filosofías en ese tema están en ese nivel teoría del género, donde te obligan a negar algo evidente para aceptarlas. Y lo que noto es que hay una especie de doble contaduría epistemológica en todos esos pensadores. Todas esas filosofías se caracterizan por una doble contaduría epistemológica, donde en lo que respecta a defender su filosofía, están dispuestos a aceptar el mayor de los disparates, que no existe la materia, que no existe la conciencia, que no hay ningún vínculo entre el cuerpo y la conciencia. Están dispuestos a aceptar cualquier disparate, pero para fundamentarla apelan al sentido común, apelan a la sensatez. Y acá esto es claramente contradictorio, porque hay dos opciones. Si aceptás el sentido común, entonces tenés que aceptar lo que el sentido común te dice que es obvio, que existe la conciencia, que existe la materia, que la conciencia es afectada por el cuerpo. Ejemplo, la ebriedad, el dolor,
etcétera. Gente que ha sufrido heridas cerebrales, etcétera. Tenés que aceptar lo que el sentido común te dice que es obvio. Y si rechazás el sentido común, no podés invocarlo como decir, bueno, todo el mundo, en el fondo todo el mundo es dualista, los niños de 5 años son dualistas, que por cierto es una de las falacias de autoridad más ridícula que he escuchado en mi vida. Defender una filosofía diciendo que la cree, que gente que se mea encima y cree en los Reyes Magos, cree en ella, eh, es la falacia de autoridad más ridícula que he escuchado en mi vida. Si me decís que crees en la autoridad del Papa, en la autoridad de los imanes, en la autoridad del Buda, bueno, no estoy de acuerdo, pero lo puedo entender. Pero te basás en la autoridad de un chico de 5 años, de los chicos de 5 años. En serio. La única más ridícula que he escuchado en mi vida son estos éticos ateos que quieren establecer una moral basada en la autoridad de los monos, que, como Richard Dawkins, que la primera vez que escuché esa doctrina pensé que era un cristiano que estaba de troleo y no la he descartado del todo. Creo que el primero que postuló eso fue un cristiano que estaba de troleo, fue un troll cristiano y los idiotas se lo creyeron, se lo tomaron en serio. Me parece, repito, creo que noto que tienen en común esta doble contaduría epistemológica, donde el sentido común es rey y a la vez no vale nada, según convenga o no. Dentro de las hipótesis, dentro de las filosofías que no me obligan a aceptar un disparate, no tengo una opinión. En la antigüedad había torneos de ajedrez. El ajedrez no era, el ajedrez lo conocían, no con las mismas reglas que nosotros, los grecorromanos, eh, pero no era muy popular. En Egipto sí, en Egipto era bastante popular, probablemente fueron los inventores. En Grecia había un juego llamado Los Guijarros, que era el juego de los guijarros, que era de la misma familia del ajedrez de las damas. Todas las piezas eran iguales como las damas, pero movían como torres de ajedrez. Y capturaban encerrando una pieza enemiga entre dos piezas propias. Se jugaba en un tablero de 8x8 a nivel aficionado y de 12 de ancho con 12 piezas por 8 de fondo entre los jugadores de élite. Y había gente que vivía de eso. Pero probablemente no fueran tipos como Magnus Carlsen, no fueran jugadores de torneos, sino taúres, apostadores que paraban en las plazas y timaban idiotas. Aristóteles era un jugador de nivel profesional del juego de los guijarros, derrotó a jugadores profesionales, y esto lo mencionan un poco como cuando en una película de Hollywood, para indicar que un personaje es inteligente, te muestran que es bueno jugando al ajedrez. La gente que comenta qué bien que jugaba Aristóteles al juego de los guijarros en medio con ese espíritu de, wow, este tipo tenía cabeza. Probablemente hubiera torneos, pero no eran algo... había jugadores profesionales de eso, pero probablemente fueran más bien taúres, como los ajedrecistas de la Italia, de la España renacentista. Tengo 2 videos dedicados a la historia del ajedrez. El primero es toda la historia de las reglas, donde ahí toco este tema. Si quiere darle un vistazo, no vendría mal, no fue una de las series más exitosas del canal. Y el segundo episodio ya con el ajedrez, con las reglas actuales y el tema de las escuelas y los grandes jugadores. Pero en el primero está toda la historia de la evolución de las reglas. Me preguntan, ¿una ciudad parque temático en qué se diferencia de una ciudad turística? No son lo mismo. La ciudad turística vive del turismo, es lo que dice ser. Yo inventé el término ciudad parque temático para referirme a una ciudad o a un país donde hay una economía aparente, donde hay un teatro, una ficción de una economía que no es la economía real, que no es de lo que viven realmente. Como en el parque temático tenés el actor que hace de herrero,
que no es un herrero, no vive de poner herradura en un caballo, vive de hacer de herrero para que el dueño del parque temático le pague un sueldo como actor que hace de herrero. Y yo creo que hay, en el mundo real, hay ciudades parque temático. Hay ciudades que son donde la economía real no es la economía aparente. Pekín es el ejemplo máximo. Toda esta costa, esta Villa Occidente que tiene montada China en la costa del Mar de Japón, eso es el parque temático más grande de la historia. Eso es una ciudad parque temático. O la Buenos Aires del 1900, en la época que algunos creen que fue una edad de oro de la Argentina, en la época de la oligarquía. Buenos Aires era un parque temático, era uno de los parques temáticos más grandes del mundo. Tenías una ciudad industrial europea en un país sin industria. Una réplica de París sin una fábrica, sin una chimenea quemando carbón. Eso es una ciudad parque temático. Si tuvieras $1 millón para filmar un drama histórico, ¿qué harías? ¿Tomarías el $1 millón y saldrías corriendo? Creo que es una buena opción. $1 millón es un montón de dinero para muchas cosas. Filmar un drama histórico no es una de ellas. Es el vestuario, la adecuación de época, las batallas. Todo cuesta fortunas. Junto con la ópera espacial, es uno de los géneros, y las de superhéroes, es uno de los géneros más caros que existen. Quizás haría una película sobre el origen del regimiento de blandengues en el Río de la Plata en el siglo XVIII, que es el germen fue el primer ejército, fue la primera milicia criolla en el territorio que hoy es Argentina, y además de ese valor histórico, creo que es una historia interesante, la de este cuerpo que crearon ni siquiera el virreinato todavía no existía, que creó la gobernación de Buenos Aires para contener a los malones de los indios. Es una historia interesante. Creo que da para hablar de 1000 cosas distintas. Y podría filmarlo con $1 millón sin pasar vergüenza. Así que eso es lo que haría con $1 millón para un drama histórico. Me dicen que Transnistria no es un país comunista porque todo está controlado por una única empresa privada y no hay partidos políticos. O sea, es un país comunista. Y en otro comentario me dicen que Transnistria no es un país comunista, es básicamente un territorio gobernado por las mafias. O sea, es un país comunista. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima. Despite what you've been told, it is possible to have this opinion about someone or something. It is possible to believe that someone is wrong and yet still find them fascinating. It is possible to disagree with someone's ideas and yet still believe that the ideas are worth listening to. Say whatever else you want about Graham Hancock, he is, to use the cliche, an outside-the-box thinker. And I can personally always appreciate those types of people. We need more of those people in the world, not fewer. They make life more interesting. They make conversations more interesting. Okay, it's not hard to say, I disagree with your ideas, but I'm glad you've shared them. At least it shouldn't be hard. Yet it's somehow beyond the capacity of the mainstream media, which has one word for ideas that fall outside of the mainstream. Well, they have a few words, but one of the most common words is, the word is not interesting, but rather dangerous. That one didn't age quite so well.